Saludos amigos, hace poco publiqué un video sobre la periquera. Vengo hablando del zumba que zumba, bueno, mostrándolo, unos videos muy cortos tocándolo, donde he querido ir dejando poco a poco algunas de las formas llaneras. Yo le llamo forma porque tiene una estructura armónica establecida, una progresión establecida. Y eso es lo que le da el nombre. Para mí, por eso yo le llamo forma. Yo le coloqué ritmo, pero básicamente todas estas formas llaneras se tocan con el mismo ritmo, a excepción pajarillo 6 por derecho, 6 numerado, que se toca en 6 octavos. De resto todos tienen el mismo ritmo. 3/4. Que uno sea más rápido. Bueno, todas estas formas llaneras siempre se tocan rápido. Pero me entró una duda porque un músico muy reconocido creo que portuguesa, exactamente no tengo precisión exactamente de dónde está ubicado este maestro, me hizo una acotación sobre unos acordes que coloqué en esta versión que yo tengo mucho tiempo tocándola. Y entonces eso me hizo como que ponerme a investigar un poco y resulta que he encontrado algunas formas que se las voy a ir mostrando. Estas formas, primero esta no la conocía, que se llama el Juan Solito. Tengo muchísimos años uno tocando música llanera y no había escuchado esta forma. Y eso me hizo investigar un poco. Me encuentro varias versiones que se las voy a mostrar. Ok, esta versión fue hecha por la fecha, bueno, en este periodo de la pandemia. Allí tenemos grandes músicos, el arpista venezolano Oscar Birmas y músicos colombianos como el maestro Julián Crosswhite en el 4. Pero también les voy a mostrar esta versión que hizo Simón Díaz. Con sombrero de cogollo, con pañuelo de madrás, Juan Solito lleva un rollo de tabaco de mascar. Mientras va cantando alegre sobre la burra en Jalma, están cantando los gallos que anuncian la madrugada. Están cantando los gallos que anuncian la madrugada. Lejos relincha un caballo, un toro empieza a pitar. Se acerca una cascabel, se escucha cantajitear. Ok, estas versiones tienen una variación analizando el arpa, es la que lleva la línea melódica, por supuesto, es el instrumento principal. En la primera versión, la armonía se pega un poco más a lo que es la línea melódica. Pero esta versión de Simón Díaz creo que se sale un poco porque es como que si el arpa estuviera afinada en tonalidad menor. Hay unos acordes que no están exactamente con esa línea melódica, que me parece que la primera versión que les mostré está más adaptada a la línea melódica de esta canción. ¿Qué sucede? Que la versión original, por decirlo así, es la que le mostré del maestro Simón Díaz. ¿Okay? Pero esta segunda versión está más adecuada a la línea melódica. Entonces, eso me hace analizar un poco que cuando escuchamos algo, lo más importante de todo es la línea melódica. Si es una canción cantada, que la versión respete esa línea melódica. Okay, yo puedo hacer una armonía, un acompañamiento, siempre y cuando no choque con esa línea melódica. Ahora, me acabo de encontrar también con un video de Agonía, ¿ok? Cantado por Dani Barón, tremendo productor venezolano. Aquí se los muestro. El ventanal de mi pecho se ha abierto de par en par para admirar tu belleza, y el cristal de tus pupilas se extasian a contemplar lo amargo de mi tristeza. El
ventanal de mi pecho se ha abierto par en par para admirar tu belleza. Y el cristal de tus pupilas se extasian al contemplar lo amargo de mi tristeza. Pero la vida me va enseñando cuántas cosas hay amargas y que lo dulce es apenas pasajero y que el olvido es lo mejor cuando no somos sinceros. Caracha negro. Ahora les muestro también la versión que hizo, por supuesto, Rogelio Ortiz, donde es como decir una de las versiones originales. Creo que Manuel Bandres, creo que fue, que hizo otra versión. El ventanal de mi pecho se ha abierto de par en par para mirar tu belleza. Y el cristal de tus pupilas se extasian al contemplar lo amargo de mi tristeza. Pero la vida me va enseñando cuántas cosas hay amargas y que lo dulce es apenas pasajero y que el olvido es lo mejor cuando no somos sinceros. Pero bueno, les mostré estas dos versiones y por supuesto lo de Dani Barón, que es su concepto armónico, él no se sale de esa línea melódica, aplica una armonía bien compleja pero respetando la línea melódica. Entonces eso es una de las observaciones que les quiero dejar y quiero que ustedes me comenten a ver cómo les gusta más trabajar la armonía, si la trabajan, si tienen algún conocimiento, si no tienen conocimiento, porque bueno, yo he hecho algunos videos hablando sobre la gaita, sobre esta armonización, que es un concepto, que es esa forma de aplicar armonía cuando tocamos un tema. Mi crianza, porque yo soy del Zulia, tiene que ver mucho con esta armonía compleja. Y bueno, por supuesto les comento que fue un choque duro cuando empiezo a tocar música llanera, porque estaba acostumbrado a esa armonía compleja que se utiliza en la gaita. Y entonces, ¿por qué? Una duda, una pregunta que les dejo a ustedes. Y quiero que me respondan ustedes por allí también. ¿Por qué no utilizamos esta armonía así compleja en la música llanera? Vamos a ver, quiero saber sus comentarios. Me los dejan allá abajo y estaré respondiendo, estaremos conversando sobre este tema y después seguiremos haciendo videos mostrando por qué en la música llanera no utilizamos una armonía así compleja, por lo menos como lo acabo de hacer Dani Barón con este tema de agonía. ¿Qué les parece a ustedes? Si les gusta, si no les gusta. Entonces allí les dejo esta pregunta y me responden en los comentarios. A ver.